Acerca. Bueno, gracias por acercarse a esta presentación. Estamos arrancando con un poquito de demora por el corte de luz, así que me pidieron también tengo que terminar al 6. Intentaré hacer la presentación o por ahí pasar algo un poco más rápido. Bueno, mi nombre es María de los Milagros, es Cansi y trabajo en el Servicio Meteorológico Nacional, y la presentación que voy a hacer es sobre Hola. Hola, sí. Bueno, la presentación es sobre el estado de la sequía en Argentina y el proyecto SISA, que es el Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de América del Sur. Entonces, en primer lugar, vamos a empezar al revés, por qué es el proyecto SISA, y para eso si no intento hablar Hola. Bueno, entonces, para introducir el proyecto SISA, primero comentarles que el proyecto se da dentro de lo que es el Centro Regional sobre el Clima para el Sur de América del Sur. Este centro regional está conformado por 6 países: Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia y Chile, y coordinado por los Servicios Meteorológicos Nacional, pero también lo integran otras instituciones como los institutos del agua, universidades, organismos de gestión de riesgo, el INTER también. Dentro del proyecto, dentro del centro regional, lo que se vio que la sequía era un tema común que atraviesa a todo Sudamérica, a toda la región, y de ahí y con impactos en distintos sectores. Entonces, lo que se hizo es presentar un proyecto que es el Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de América del Sur, y que está presentado por el Centro Regional del Clima y apoyado por distintas instituciones. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Es contribuir a reducir los impactos económicos, sociales y ambientales de la sequía en distintos sectores. Y los sectores que se priorizaron fueron agricultura, hidroenergía y transporte fluvial. El proyecto SISA tiene básicamente 6 resultados esperados. El primero tiene que ver con la implementación de un sistema de monitoreo y predicción de sequías. Otro que tiene que ver con caracterizar los tipos y magnitudes de impactos. Otro con la mejora en la planificación, preparación y respuesta. El resultado 4 sobre fortalecer la gobernanza sobre la gestión de esos riesgos mediante lo que serían los planes o políticas de sequías. Mejorar las capacidades institucionales para producir y comunicar la información, y a la vez concientizar sobre todo lo que tiene que ver con la ocurrencia de sequías. Básicamente, el SISA, para responder a esos 6 resultados, tiene 4 pilares fundamentales. Uno que es monitoreo y predicción, otro caracterización de riesgos de impactos sectoriales, un tercero planificación, y otro planes y políticas nacionales de sequía. Y a la vez distintos componentes transversales como lo que es investigación o divulgación. En particular, y acá dado, digamos que estamos en el ámbito agropecuario, un poco también comentar que se está trabajando y que todavía no está implementado, pero que para la parte que tiene que ver con cultivos ya se está trabajando en
a distintos modelos de cultivos, alimentarlo con series climáticas, que pueden ser series climáticas observadas o series climáticas simuladas, para poder ir viendo cuál es el impacto en ese rendimiento, en esa productividad de tener periodos secos. Entonces, ¿para qué sirve? Si uno puede determinar umbrales donde cierto déficit de agua permite disparar una alerta, condicionado a los efectos que va a tener esa producción. Entonces, bueno, esto era manera de introducción del proyecto para que sepan que por ahí consultan información del proyecto CISA y que el proyecto CISA es también el Servicio Meteorológico Nacional. Entonces, lo primero que voy a hacer ahora es hablar sobre el estado actual de la sequía, y para eso voy a empezar usando productos del CISA. Entonces, esta primera figura lo que nos muestra es qué zonas al 28 de febrero, no se ve mi mouse ya, están en sequía. ¿Cómo está categorizado? Cuando mayor es el color hacia el rojo, quiere decir sequías extraordinarias, y desde un color amarillo normalmente seco. Acá dice escala de 3 meses. ¿Por qué escala de 3 meses? Porque lo que estamos analizando es la falta de precipitación, o categorizando la precipitación en un periodo de 3 meses. Entonces, lo que se ve ahí es, bueno, que la zona húmeda argentina básicamente con algunas discrepancias, pero que está con condiciones que van desde sequía, de condiciones anormalmente secas, a sequía excepcional. El mapa que ustedes lo ven coloreado acá de área está calculado utilizando datos de lluvia que combinan datos de estaciones meteorológicas con datos satelitales. En este mapa lo que ven es en los puntos, que son los puntos donde el Servicio Meteorológico tiene estaciones meteorológicas, y lo que ven que tenemos varios puntos donde está categorizado como sequía excepcional. Ahora, ¿qué podemos ver también? Porque acá estamos en 3 meses y la sequía la podemos ver en diferentes escalas temporales. Podemos ver en 3 meses porque vemos un impacto en la producción agropecuaria, por ejemplo, coincide con un periodo crítico de algún cultivo. Pero cuando esa deficiencia se hace prolongada, empieza a tener también impacto en otros sectores. Y ahí empieza el interés para la parte de recursos hídricos, tal como se vio, ¿no?, en este evento, con lo que fue la bajante del Paraná, o como que pueden ver ríos acá por la zona que están secos. Entonces, si en vez de tomar 3 meses tomamos 6, lo que vemos es que esto muestra mayor gravedad todavía. ¿Por qué? Porque en estos últimos 3 meses se dieron algunas lluvias, aunque escasas, porque lo marcaba el gráfico, pero si vemos incluso 6 meses, vemos una situación realmente excepcional. Y si eso lo llevamos a 12 meses, o sea, a ver el año, también vamos a ver que se mantiene, sobre todo en esta parte del norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Entre Ríos. Estos gráficos es simplemente para cuantificar. Si queremos ver y hacemos un promedio en el gráfico, que en realidad va desde 40 de latitud hacia el norte, cómo es el área que está bajo sequía o el porcentaje, vemos que tenemos en la escala de 3 meses, en sequía excepcional el 1,6%, o lo que equivale a 40.764 kilómetros cuadrados. Y bueno, y así podemos ver cada una de las categorías, donde se ve que la mayoría está en realidad en sequía moderada. Si lo vemos en 6 meses, ya las barras empiezan a ser más parecidas y aumenta el porcentaje de área con sequía excepcional. Y si lo vemos en la escala de 12 meses, es muy parecido a 6. Y digamos, la zona que no está en sequía está alrededor del 35 al 40%. ¿Qué pasa si nos paramos un año atrás? Si en vez de pararnos ahora a principios de marzo de este año, lo comparamos con la misma situación, pero un año atrás. Entonces lo que se ve acá es que todos los colores más rojos lo que nos dicen es que la situación empeoró. O sea que el año pasado a esta altura había también condiciones deficitarias, pero ahora estamos peor todavía. Sin embargo, lo que sí se ve una mejora
es en esta zona de Brasil. Y esto también nosotros lo vemos como repercutió en todo el tema de las vidas. Eso mismo lo podemos ver en la escala de 6 meses o en la escala de 12 meses, y básicamente la información que podemos sacar va en el mismo sentido. También hay información, y es muy difícil cuando uno trabaja y se quiere decir cuándo empieza, cuándo termina, cuál es, categorizarla, ver qué escala analiza, si 3 meses, 6. Pero bueno, acá algo, intentando compartir algo de información. También lo que vemos acá es cuánto dura un evento de sequía y qué intensidad tiene, porque podemos tener un evento que sea largo, pero ese déficit de lluvia no es tan fuerte, y momentos que sí. Entonces, básicamente lo que vemos acá, en los bordocitos, en este color bordó, sería que la sequía lleva ya 10 meses, y a la vez vemos que tiene una intensidad de menos 1, o sea, intensidad que promediada da un índice que es muy bajo. Si lo vemos en 12 meses, lo mismo, vemos que incluso llevamos mucho tiempo bajo condiciones de sequía, si vamos tomando de año. Ahora, para pasar más o menos a ver la misma información, pero para también ponerla en un contexto histórico más grande, y por ahí vinculada ya a ver milímetros de lluvia. Esto es la precipitación de enero a diciembre del año pasado, en colores azules y celestes. Se me pierde el mouse acá. Donde solo las zonas violetitas nos están diciendo más de 1200 milímetros, pero en general acá podemos ver que estamos en 600, 800, pero miramos acá y vemos que tenemos colores entre amarillo, naranjas, que nos está diciendo que llovió menos, por ejemplo, de menos 400, menos 600, menos 800 en el año. Si hacemos un promedio de este campo y lo graficamos, que es este gráfico, lo que nos dice es que estos últimos 3 años vienen siendo anormalmente secos. No es el más seco este último, pero si vamos para atrás, hay que ir a este año, que creo que era el 89, y tenemos solo un periodo más húmedo en esta parte. Ahora, más interesante es ver que si sumamos la lluvia que tuvimos estos 3 últimos años y nos vamos moviendo así, en vez de sumar un año de lluvia, sumamos cada 3, lo que vemos es que el periodo 2020 al 2022 fue el periodo más seco registrado desde 1961. Bueno, esto es el último trimestre. El último trimestre, de nuevo, vemos lo mismo. Hubo algunas precipitaciones, pero vemos el predominio en todo el país de lluvias que estuvieron por debajo de lo normal. Y algunas cosas ya más puntuales. Si acá nos concentramos en la zona núcleo, que la zona núcleo nosotros la definimos con las estaciones que están en esta zona de acá, y vamos acumulando la lluvia desde enero hasta fin de año, lo que vemos es que en enero puede llover un poco más que lo normal, llover un poco menos que lo normal, pero una vez que va pasando el año, acá vamos a ver en líneas punteadas el año 2022, en línea celeste el año 2021 y en línea marrón el año 2020. Y lo que vemos es que a medida que va pasando el año, esto se va secando, o sea, va siendo cada vez mayor la falta de precipitaciones, y termina el año 2022 siendo para esta zona el que menos lluvia recibió, con un valor de alrededor de menos 400 milímetros en promedio. Si eso lo ponemos en un contexto histórico, tenemos el 2008, que estuvieron, digamos, muy cercanos en la cantidad de días. Si tomamos otra región, la región centro, vemos prácticamente lo mismo. En este caso, el 2021 fue más normal, pero tenemos 2 años que fueron muy secos, y este en particular también. O sea, el 2022 y el 2020 fueron los más secos para esta región, con un déficit a terminar el año de entre menos 200 y menos 300 milímetros. Lo que yo mostraba hasta ahí tiene que ver con
una falta, o sea, ver de distintas maneras cuánto menos llovió que lo que normalmente uno espera. Acá es ver, bueno, cómo eso lo podemos ver en la vegetación. Entonces este es un índice de vegetación al 25 de febrero, entre el 10 de febrero y el 25 de febrero, y cuál es la anomalía. Entonces acá lo que se ve es menos verdor en todas estas zonas. Igual, esto está muy condicionado a cuál es la época del año, qué se está haciendo en el cultivo, que bueno, no es mi especialidad, pero está marcando esto. Pero sí me parecía interesante mostrar que si uno agarra, por ejemplo, acá estamos tomando dos partidos, el de arriba es Pergamino, no vemos, y el de abajo es Junín. Lo que vemos, si dentro de ese partido nos fijamos los valores que toma el índice de vegetación y lo vemos en una serie de años, dentro del partido vamos a tener lugares con mayor vegetación, menor vegetación, pero tienen, si nos paramos en esta línea para acá, lo que vemos es que el 75% de ese partido tuvo valores de este índice de vegetación en este rango. ¿Qué es lo que vemos este año? Que los valores que tuvo fueron mucho más bajos. O sea, nos está indicando un impacto a nivel también de la vegetación. Lo mismo acá, en este otro partido, donde estuvo en el segundo lugar. O sea que también lo vemos a nivel de vegetación. Este es lo que analiza es la humedad del suelo, es un balance que también se hace conjuntamente con el Servicio Meteorológico, FAUBA e INTA. Y la idea es la misma, o sea, si tomamos regiones como yo mostraba, o zona núcleo, o zona centro, o tomamos acá esta región del oeste de la zona pampeana, lo que van a ver es en línea negra, que es lo que pasó el último año en cuanto a almacenaje, y las otras líneas en grises son los otros años. Y en todas, sistemáticamente, estamos en los valores más bajos. Y si vemos el agua útil, esto es la foto de un día, que es la foto de ayer, también vemos valores que nos marcan que la situación no solo la vemos en la falta de lluvia, sino la vemos en el suelo, en la vegetación. Brevemente contarles que desde algunas instituciones nacionales y en el marco de lo que es la red GIRSIT, el Servicio Meteorológico, la CONAE, la Facultad de Agronomía de la Facultad de Buenos Aires, el INA, INTA, la Secretaría de Agricultura, todos los meses, que hoy era la reunión, se reúnen y se analizan estos distintos indicadores, tanto indicadores de lluvia, indicadores de humedad de suelo, indicadores de vegetación, y se saca esta información que acá está expresada en 3 categorías, pero que nos dicen cuál es el área afectada por sequía. Y acá más que nada era para marcar cómo fue cambiando también, que teníamos a principio de año la zona con mayor condiciones de sequía hacia el norte del litoral, y ya desde mediados de año, un poquito más, en condiciones rojas críticas, todo lo que es la zona núcleo, sur del litoral. Y esto hasta enero, con una gran porción del país en esta situación. Más de lo mismo, otras formas de ver. Seguramente se cansaron de escuchar que estamos en una fase La Niña y que es el tercer año con una niña. Y la verdad que 3 años con una niña no se dan muchas veces. Claro, hay 3 y esta fue la 4. Entonces, básicamente acá lo que se muestra es en esas 3 niñas, en esos 3 eventos de 3 niñas, que una fue 73-76, la 28-2001, 2007-2009 y esta de ahora, que en particular, bueno, centrándonos solo en esta zona de núcleo, siempre las lluvias fueron deficitarias y en este caso en particular lo que vemos es que en algunos casos fue parecido al 2007-2009 y en otros
condiciones que fueron aún peores que esa. Y este gráfico me gusta mucho, que es también ver si tomamos el año en que empezó la niña, en el 73, en el 99, 2007 y 2020, y vamos viendo cómo fue lloviendo y vamos acumulando y comparando con lo normal, vemos que este año 2023 esta falta de lluvia se fue profundizando, cosa que no ocurrió en los otros eventos. Entonces esto también lo que nos muestra es que podemos tener 3 eventos la niña, pero que no tienen tampoco el mismo comportamiento. Sí fueron deficitarios, pero la magnitud no fue la misma. E incluso otros terminaron con más lluvia. Y este gráfico también nos muestra qué pasa si tomamos, en este caso de mayo, porque nos habían dicho que para el sector agropecuario parece que el año empieza en mayo, hasta abril de un año, y vamos viendo cómo son las lluvias. En todos los años niñas, en general, son años con menos lluvia en la zona núcleo, pero esa magnitud depende. Hay años más normales, hay años más secos y este es muy seco. Y hay un año que llovió mucho. En cuanto a la temperatura, también, porque vemos la lluvia, pero sabemos que si tenemos lluvia y temperaturas muy altas, la evaporación es mayor, el impacto es mayor. Entonces, cuando queremos ver impacto, no podemos dejar de también ver qué pasa con las temperaturas. Entonces, lo que vemos acá es también para la zona núcleo, cómo fueron las temperaturas en estos eventos, los 4 eventos de 3 niñas. Y lo que se ve es que en los últimos fue más cálido, por este valor parece poco. Se ve también esa tendencia que tenemos en general a un aumento a temperaturas más altas. Y esto lo podemos ver en este gráfico. No obstante, también una cosa para remarcar es que por más que terminamos categorizando con un periodo más cálido, tuvimos periodos que fueron también mucho más fríos. Entonces tuvimos variabilidad entre periodos de temperaturas frías y cálidas. Y finalmente, para terminar la caracterización, creo que terminó acá, esta parte, lo que nos dice cómo fue este verano, porque esto también está circulando mucho, y este verano en toda Argentina fue más cálido, y si hacemos un promedio, fue el más cálido desde 1961. En algunas ciudades, como Buenos Aires, fue más cálido desde 1906. Y también deben haber escuchado la recurrencia de olas de calor que tuvimos, que no afectaron siempre, o sea, no es la 9ª ola en el mismo lugar, pero sí hubo, con la que está ocurriendo ahora en este mes, que no está graficada acá, 9 olas de calor en este periodo de verano, con temperaturas que marcaron récords, tanto en temperatura máxima más alta, en temperatura mínima más alta, en valores medios, de todo un poco. Cosas que recuerdo, Rosario, que estuve mirando más para cerca de esta zona, Rosario, Junín, temperaturas de más de 40 grados en enero, que fueron la máxima en la serie histórica. En febrero lo mismo, después tuvimos heladas en algunas zonas, no acá, pero ese bajón de temperatura. Entonces, bueno, intenté bastante rápido, con un tema de tiempo, demostrar que la realidad es que estamos en condiciones de sequía, que no es nada nuevo para todos ustedes, que depende de qué forma la veamos, tiene mayor o menor intensidad, y que si la comparamos con al menos los registros del 61 hasta acá, reviste carácter en general de una sequía excepcional. Ahora, ¿cómo sigue? Entonces hablábamos de que tenemos el Niño, ¿no? Que el Niño, en realidad, de lo que se caracteriza, perdón, la niña, que lo que se caracteriza es por un enfriamiento en esta zona del Pacífico. Este enfriamiento empezó a disminuir y lo que se hace es ver pronósticos de cómo va a variar la temperatura, en particular en esta zona, o sea, sería más o menos esta zona de acá, y es este gráfico. Entonces, lo que vemos acá es que para esa zona lo que se va viendo es que esto es 0, o
sea, de acá para arriba sería valores más cálidos, que a medida que pasan los meses, estamos viendo que distintos modelos de pronósticos dan valores que están por encima de cero. Eso, traducido de esta forma, que es más sencilla, ¿qué nos dice? Que si tomamos el periodo, o sea, que está terminando la niña, efectivamente, el océano está volviendo a condiciones normales, sin embargo la atmósfera todavía se está comportando como una niña, pero eso a lo largo de este trimestre esperamos que vaya cambiando. Para lo que es marzo a mayo, lo que se espera es que estemos hay un 90% de que las condiciones sean neutras. No tenés 0 prácticamente la probabilidad de que sea niño y 10 que sea la niña. Esto es lo mismo que si lo vemos en estas barritas de acá. Cuando vamos viendo estas barritas a medida que aumentan, y por ejemplo paramos en junio, julio, agosto, que sería el invierno, lo que vemos es que esta barrita roja es más grande y que está en torno al 50. Entonces nos está diciendo que en invierno tendríamos alrededor de un 50% de probabilidad de tener un niño. Sin embargo, este periodo del año se llama como el periodo de la barrera de la primavera en el hemisferio sur o del otoño, otoño en el hemisferio sur, primavera en el hemisferio norte, donde los pronósticos no son buenos. No son buenos porque la diferencia de temperatura de un lado del Pacífico y del otro es cuando tienen la menor diferencia. Y eso genera ciertas cuestiones difíciles de modelar, que cuando uno va después a ver cómo fueron los pronósticos, se encuentra con que los pronósticos no fueron muy buenos. Entonces hay que pasar lo que es el otoño nuestro para confiar en estos pronósticos. Y si uno va siguiendo cuál fue el pronóstico de enero, cuál es el de febrero, y después pongan el de marzo, pongan el de abril, vayan viendo también cómo van cambiando estas probabilidades. ¿Cuál es el pronóstico del Servicio Meteorológico oficial para el trimestre marzo, abril y mayo? Lo que se espera acá es que en la zona del norte del litoral tengamos mayor probabilidad que las condiciones, o sea, que la lluvia esté en la categoría inferior a lo normal, o sea, que sigan las condiciones deficitarias. Lo mismo en la zona de Cuyo y norte de Patagonia. En la zona de Arnoa las posibilidades son de la categoría superior, en esta zona de categoría normal. Sin embargo, hay una gran zona que está en blanco. Que está en blanco quiere decir que nosotros no tenemos información suficiente para poder dar mayor probabilidad a que ocurra, o sea, a que sigamos con un periodo más seco, y más húmedo o normal. Entonces, eso si lo miramos con estos mapas, ¿qué es lo que quiere decir? En esta zona de acá, lo que nosotros queremos decir es que tenemos mucha probabilidad, o más probabilidad, de que la lluvia sea menor a 300 milímetros más o menos. En esta zona de acá, menor a 50, 100 milímetros. Acá puede pasar cualquier cosa. Es la climatología, o sea, hay que ver cuáles son los valores medios y la chance es la misma, de que pueda estar por debajo de 200, entre 200 y 300 o por encima de 300. Sí es alentador que está terminando la niña, entonces uno pensaría, bueno, vamos a ir aproximándonos más a una categoría normal, pero la realidad es que en temperatura no ocurre lo mismo, está muy claro que vamos a seguir con una tendencia a tener un trimestre más cálido que lo normal. Eso no quiere decir que haya un día con temperaturas más bajas. También podríamos arriesgarnos y decir, bueno, ¿qué pasa a más largo plazo? Y ahí de nuevo, ojo, cuidémonos que tenemos la probabilidad de neutro y niño, estamos en los mismos valores, acordémonos de la barrera y también consideremos que cuando vamos a más largo plazo tenemos mucha incertidumbre. ¿Qué usamos los meteorólogos para hacer pronósticos? Usamos la estadística, el conocimiento de ver distintos forzantes que afectan a la variabilidad y lo que llamamos modelos. Los modelos los pueden consultar, son libres, pero hay que interpretarlos. Los modelos en general también muchos integran varios modelos y un mismo modelo
como es por ejemplo este, que es el modelo de Norteamérica, el ensamble del modelo norteamericano. Este toma los mismos modelos pero le hace una corrección, este pronóstico toma los mismos modelos y le hace otra corrección. Y acá vemos, por ejemplo, que favorecería lluvias por encima de lo normal, acá no dice nada, acá dice menos. Y si uno ve todos estos gráficos, en definitiva lo que se puede decir es que no hay una señal cierta en cómo van a seguir las precipitaciones. Hoy no podemos decir que el invierno va a ser más lluvioso, no tenemos elementos. Sí, en temperatura, en general, así como se vio para el trimestre marzo-abril-mayo, si uno se va corriendo, quisiera hacer una tendencia, hay un mayor acuerdo, hay una mayor señal en tener temperaturas superiores a las normales, aunque con ciertas diferencias. Pero hay algo ahí atrás. Y también si miramos la estadística y llegamos al invierno y el invierno decimos sí, estamos, ya se empezó a calentar el océano, vamos a condiciones del niño, ahí sí uno diría, bueno, tengo mayor, los niños se han portado en general con temperaturas por encima de lo normal y dan un poco más de lluvia. A corto plazo, y voy rápido porque creo que tengo 15 minutos, lo que se ve, estos son pronósticos semanales, esto es desde el 8 de marzo al 14 de marzo, y hay un área de precipitaciones que toda la semana en algunas zonas llegan hasta entre 40 y 50, en otras mucho menos, el bracito es entre 5 y 10 milímetros. Y en la semana 2 también, la realidad es que cuando uno ve el pronóstico día a día, las chances de lluvias mayores a 10 milímetros en toda esta zona no hay, salvo en esta zona de acá. En temperatura se mantiene todavía la señal de temperaturas por encima de lo normales. Ahora estamos en una ola de calor. Y una cosa muy corta también para mostrar que este es el caso de Montecasero. Montecasero en Corrientes está en una condición de sequía. Si nosotros quisiéramos saber lo que tendría que llover en marzo para que salga de esa condición de sequía, o sea, por lo menos para llegar a condiciones normales, sería 233 milímetros. Y si uno ve lo que llovió históricamente ese lugar, la probabilidad es 15%. Si uno agarra toda la lluvia de los distintos años en Montecasero para marzo y calcula el índice, siempre en general le va a dar y se mantiene la condición de sequía. Si hacemos lo mismo en Junín, estamos en sequía extrema, lo mismo. Debería llover 173 milímetros en el mes de marzo para decir llego a una condición normal. ¿Qué probabilidad tengo que ocurra? Esto es histórico, basado en las chances históricas, casi 27%. Entonces, como resumen, es que persisten condiciones de sequía, extrema, moderada en general, dependiendo del periodo en que uno lo analice y la zona en esa categoría, pero sin duda es una situación extrema. Estamos en una transición hacia a una fase neutral del Niño. El pronóstico de temperatura es de mayor chance en la categoría superior a la normal para este trimestre y se ve una cierta tendencia. El pronóstico de lluvia tiene gran incertidumbre, salvo en esas zonas que marqué al principio, que puede haber todavía favorecidas las lluvias por debajo de lo normal. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Sí. Igual de todo modo me parece como que por la situación nuestra de las virtudes que hay en nuestras tierras, creo que la eficiencia para que
claramente que en eso que yo mostraba de las escalas temporales, que cuando uno ve el año, el déficit sigue siendo muy grande. Entonces, si bien en el corto plazo, en 3 meses, uno puede llegar a tener lluvias que diga, bueno, llego a un valor dentro de lo normal, la realidad que viene con un déficit de tantos años, de este periodo de 3 años, que recomponer bueno, todos comentan también la profundidad de napas, que está mucho más profunda, entonces todo eso, el tiempo es mucho más largo. Sí, lo que puede haber ahora, marzo está complicado y si va dentro de lo normal también es el periodo que ahora empieza a haber menos lluvias también, estadísticamente, o sea, climáticamente el invierno llueve, pero también llueve menos que en el verano, en esta zona. Sí, tiene que empezar a llover más, en forma también más continua, porque también en este verano hubo algunos eventos de precipitación, pero fueron muy puntuales, o sea, fueron localizados en algún, también fue un evento, después varios días de calor también, entonces sí, el otro número que era interesante y que ronda los miles es el déficit, no sino el que había mostrado hoy de los 3 años, acá, que estábamos en la zona de núcleo promedio, ¿no? En torno a entre 1000 y 1100 de deficiencia, en un periodo de 3 años.